Marcha analítica de aislamiento de tóxicos orgánicos fijos. Como marco teórico, los tóxicos orgánicos fijos son el grupo más numeroso dentro de la toxicología. Causan intoxicaciones tanto de tipo intencional, homicida, como por abuso. De ahí es que es muy importante su correcta extracción y aislamiento. Competencias. ¿Alguien quisiera leer? Presente, doctora. ¿No? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? Ya. Competencias. Extraer los tóxicos orgánicos fijos de una muestra con un mínimo de pérdida. Extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a sus propiedades físicas químicas. En tóxicos ácidos fuertes, ácidos débiles, neutros y básicos. Evaluar los diferentes residuos obtenidos para su posterior identificación. Valorar la importancia de la separación de los tóxicos orgánicos fijos al más alto grado de pureza, por ser estos los que causan el mayor porcentaje de intoxicación y ser los más lábiles. Y por último, emplear el método conductivista de participación permanente. Muy bien. Gracias, Lira. Ya, Materiales y equipo. Vamos a pedir perdón, el joven Brandon Veramendi. Materiales y equipo. Buenos días. Materiales y equipos. Tubos de prueba de 13 por 100 mililitros con tapón. Matraces de 100 mililitros. Baño María. Esferas de separación. Centrífuga. Tiras indicadores de pH. Tungstato de sodio 10%. Hidróxido de sodio 10% y 2,5%. Agua destilada. ¿Cómo se llama eso? Hidróxido de amonio, creo, doctora. Amonio. Sí, no, doctora. Hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio, ¿no? Sí. Ya, ácido clorhídrico, morteros, pipetas de 1, 2, 5 y 10 mililitros, equipo de destilación al vacío, papel de filtro, éter dietílico, cloruro de metileno o cualquier solvente inmiscible con el agua. ¿Sí, doctora? ¿Sí, doctora? Vamos agradecemos, vamos a darle oportunidad a su compañera Ojeda. Gracias, Brandon. Doctora, bueno, ¿se me escucha? Sí, siga usted leyendo. Ya. Procedimiento. Se procederá a hacer una desproteinización según el método Curry, obteniéndose un filtrado limpio. Las cantidades son proporcionales. Muestra problema, en este caso las vísceras, 100 gramos. Si no me equivoco, eso es el tuxtato sódico a 10%, 120 mililitros. Agua destilada, 180 mililitros. El hidróxido de sodio, 10%, 20 mililitros. El H2, ¿cómo se llama esto? Sulfúrico. El ácido sulfúrico a 10 mililitros. El baño María hirviente por, disculpe, lo veo muy chiquito. Ya, baño María hirviente por 25 minutos, filtrar. Luego se hará una extracción con solventes. Un ratito. ¿Sí? ¿Ácido sulfúrico cuánto? 100 mililitros. Ya.
Ujú, Baño María, ¿por cuánto tiempo? por 15 minutos. Ah. Ujú, luego se filtra. ¿Sigo? Vamos a invitar a Yenita, gracias. Yanela. Tello, adelante. Disculpe, ¿sigo? Ahí. Continúe, Tello. Ok, doctora. Luego se hará una extracción con solventes orgánicos a pH ácido de 3,5, éter etílico o con un solvente immiscible. Se guarda la fase orgánica. Luego el mismo filtrado se llevará a pH alcalino con el hidróxido de amonio y se extraerá con otra alicuota de éter etílico u otro solvente orgánico. Se guarda la fase orgánica. La fase orgánica de la primera extracción ácida servirá para separar los tóxicos orgánicos ácidos, fuertes, ácidos débiles y neutros. Las fases orgánicas servirán para futuras prácticas. Muy bien. Muy bien. Tello, Tello, ¿no es cierto? Sí, doctora Tello, Yenitza Tello. Gracias, Yenita. Siguiente, Rosángel. Resultados. Resultados. Ya, resultados. Interpretar los resultados de la práctica e indicar en el informe de la práctica las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de extracción de los tóxicos orgánicos fijos. El informe es individual. Susaniva, cuestionario. Cuestionario. Tóxicos que se puedan hallar en el residuo ácido. Tóxicos que se puedan hallar en el residuo alcalino. Precauciones en la desproteinización y separación en residuos. Ya. Gracias. Rosángel, Sally, gracias. Bien, entonces vamos acá. En procedimiento vamos a hacer algunos detalles. Fíjense, dice que se va a hacer una desproteinización. Las cantidades son proporcionales, ¿qué quiere decir? Que van a ser proporcionales a la cantidad de muestra. Entonces, ustedes utilizan 100 gramos y utilizan estas cantidades. Si utilizan menos, van a seguir las mismas proporciones. Van a poner la muestra en un matraz, ¿ya? Y luego lo van a someter a baño María, ¿sí? A baño María hirviente. Es decir que el agua va a estar a 100 grados centígrados y ahí va a estar el matraz. Luego se va a filtrar. Cuando filtren, que sea en caliente, ¿ya? Luego van a llevar a pH ácido. ¿Con qué? Con ácido clorhídrico. Fíjense, ácido clorhídrico. ¿Qué significa CUPE? Químicamente puro. Químicamente puro. Químicamente puro. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Luego van a agregar, van a evaluar primero, ¿no es cierto? Que esté a pH 3,5. Una vez que obtienen este pH, van a agregar éter etílico o podría ser otro solvente para separar la fase orgánica. Podría ser cloroformo o cloruro de metil, que es lo mismo. Entonces, agregar un éter etílico, vamos a dejarlo en este solvente, y van a
¿Cuánto de té etílico? 50 mililitros. ¿Ya? Una vez que han agregado el éter etílico, lo van a llevar a una perilla de decantación. ¿Sí? Recuerden que en la perilla primero, una vez que han filtrado, pueden echar el filtrado a la perilla y luego echan el éter etílico. En la perilla van a agitar brevemente. ¿Ya? Van a agitar suavemente, mejor dicho. Suavemente. Más o menos que dure unos 5 minutos. Agitan unos segundos. Ustedes van a sentir, agitan y luego dejan salir el gas que se pudiera haber formado. Luego agitan, dejan salir el gas y así. Agitan un aproximado de 4 a 5 minutos. Siempre abriendo y cerrando la llave para que botar el gas que se haya formado. Luego lo van a dejar reposando para separar. ¿Sí? Entonces, van a separar, se van a formar dos fases. Una fase acuosa y una fase etérea. En la fase acuosa la van a separar y ahí van a estar los tóxicos básicos. Luego, el mismo filtrado se va a llevar a pH alcalino. Entonces, fíjense, ustedes han separado la fase acuosa, ¿no es cierto? Y luego, al mismo filtrado, van a llevar a un pH alcalino con hidróxido de amonio. ¿A cuánto debe llegar? A 9.5. ¿Sí? Y se procede de igual forma. Van a agregar éter etílico u otro solvente orgánico y se guarda la fase orgánica. Entonces, van a hacer lo mismo, van a llevar a una perilla de decantación y se va a separar, a veces hasta se separa en 3 fases, pero luego vamos a ver que van a haber dos fases, ¿sí? Y una línea que claramente se puede definir, pero en realidad son 3 fases. Perdón, 2 fases. La fase etérea y la fase acuosa. En este caso vamos a separar la fase orgánica, fase etérea. Bien. Luego, la fase orgánica de la primera extracción va a servir para la separación de tóxicos orgánicos ácidos, fuertes, ácidos débiles y neutros. Las fases orgánicas van a servir para realizar análisis posterior. Muy bien. Entonces, esta práctica es la separación, la obtención de estas muestras. ¿Ya? Ya la siguiente práctica vamos a determinar el monóxido de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si
me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí. Entonces, en cualquier pregunta, la hacen en cualquier momento. ¿Sí? Bien, inicien entonces. Doctora, disculpe, ¿podría otra vez decirnos el procedimiento, o sea, reforzarnos el procedimiento a partir de después de la pera de decantación? La Ya. fase acuosa con la fase acuosa se va a hacer la parte alcalina. No, la eso extracción ya se alcalina. guarda. Se guarda con un rótulo. Por Tienen eso, que ¿podría, poner- por favor, reforzarnos la parte del procedimiento? Claro que sí. Bien, estamos acá. Bien. Hasta acá está sencillo y claro, ¿no es cierto? El baño marino. ¿Sí? Sí, hasta ahí sí, doctora. Bien. A partir de acá, ¿dónde van a trabajar? ¿A dónde van a echar el filtrado? ¿A dónde echaría? Así mejor. En la pera de decantación del filtrado, ¿no? Muy bien. A la pera de decantación. Muy bien. Entonces, van a echar y ahí van a agregar ¿qué cosa? Éter. Éter, ¿no es cierto? Y ya tienen la pera de decantación con el filtrado más el éter etílico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se agita y se va Muy, abriendo para que se elimine el gas. muy bien, Cristina. Muy bien. Entonces, se agita y suavemente van a abrir la llave para eliminar el gas. ¿Ya? Una vez que han hecho eso, lo van a poner ¿a dónde? Se deja reposar, doctora, para separar las dos fases. Muy bien, lo van a poner, lo van a poner a reposar. ¿Dónde? Entonces acá, más o menos es así, ¿cierto? Más o menos vamos a tener. Ahí, ¿no es cierto? Está reposando la perilla de decantación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no está, ustedes ya lo dibujan más bonito. Luego vamos a ver que se divide en dos fases. ¿Sí? Se va a dividir en dos fases. Una fase va a ser bien, se va a notar dos fases. ¿Sí?
Entonces, vamos a tener acá la fase orgánica. Y acá, la fase acuosa. ¿Sí? Entonces, se van a separar y se van a guardar. ¿Cómo se guarda? ¿En qué guardaría? ¿Y me dice en qué guardarían? Doctora, ¿puede ser en un matraz? Y ya, en un matraz, bueno, tendrían que adaptar una tapa, ¿no es cierto? Entonces, gracias por responder. Un matraz puede ser, pero podrían guardar en un frasco o en un tubo de ensayo. ¿Qué debe tener este frasco o tubo de ensayo, veramente? Una tapa. Una tapa. Una tapa, pero ¿qué más? Guardan tapado, ya, está bien guardado. Pero ¿qué es lo que debe tener siempre? El rótulo, doctora, la información. El rótulo, ¿ya? El rótulo, siempre el rótulo. Con la información lo más completa posible, no, con información completa, no posible, sino con información completa. Entonces, mi laboratorio la van a tener de repente. Muestra, ¿qué sería la muestra? Puede ser hígado, muestra hígado. Fecha, ¿y qué es lo que estarían guardando? Puede ser residuo orgánico de la extracción de tóxicos orgánicos, o podría ser residuo acuoso. ¿Sí? Si quieren poner todo, de modo que saben, es mejor que haya más información a que falte información. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, cada vez van a proceder igual. Este proceso, todo esto lo van a volver a repetir acá. Acá. ¿Sí? Entonces, acá el filtrado, el mismo filtrado, ya no va a estar ácido. ¿Por qué? Porque van a agregar, ¿qué es esto? ¿Qué van a agregar? Hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio. Muy bien. Hidróxido de amonio. ¿A qué pH lo van a llevar? 9.5. 9.5. 9.5, ¿ya? 9.5. Y luego van a agregar Éter etílico. éter etílico. Entonces, acá está el filtrado, agrega el filtrado, pero ya está alcalino. Alcalino, ¿no es cierto? Porque le han agregado el hidróxido de amonio. Ahora también tienen que agregar éter etílico. ¿Y qué es una vez agregado todo eso, qué es lo que tienen que tener en cuenta para dejar en reposo posteriormente? Se guarda la fase orgánica. Todavía acá no se ha separado. Vamos a... Que se tiene que mover y otra vez dejar salir el gas. Muy bien, Cristina. Por favor, acuérdense eso. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por cuántos minutos les dije? Por 4 o 5 minutos. 5 minutos. 4 a 5 minutos. Muy bien. Ahí con paciencia, tienen un reloj, van moviendo suavemente. Recuerden que cuando abran la llave no debe estar dirigida a nadie, debe estar
Incluso pueden abrir si gustan en la campana extractora, no hay problema. Pero no debe estar dirigida hacia ninguna, ni a ustedes ni a ninguna otra persona. ¿Ya? Y luego van a ver, dejan en reposo y nuevamente van a ver que hay dos fases. ¿Sí? Acá en acá guardan la fase orgánica. Estamos aquí. Acá. Guardan la fase orgánica. ¿Ya? La fase acuosa ya acá se elimina, no hay problema. Acá. Una vez que han separado, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿En qué van a guardar? En un tubo de ensayo. Tubo de ensayo. Tubo de ensayo, matraz. ¿Qué es lo que debe tener este? Su tapa y su rótulo. La fase orgánica y rótulos, con rótulos. Siempre rótulos. Acuérdense, ¿ya? Entonces tenemos, ya se han hecho dos extracciones. Ahora, la fase orgánica de la primera extracción ácida va a servir para separar los tóxicos orgánicos ácidos, ácidos fuertes, ácidos débiles y neutros. Las fases orgánicas van a servir para realizar las siguientes prácticas. Entonces van a guardar en total, ¿cuántos frascos? Dos. Dos. Dos, doctora. 3. Acá en el primero, los dos. ¿Ya? Y acá en el segundo, solo la fase orgánica. La fase acuosa se puede desechar. ¿Sí? En el rótulo van a poner fase acuosa, fase orgánica. Doctora, de la muestra ácida se guardan las dos fases. Sí. Y de la... Ah, ya. Ya, doctora. Y de acá solo de la segunda, y de la que está de esta, solo una, la fase orgánica. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, doctora, muchas gracias. Entendió mejor. Gracias por preguntar. Gracias por participar. ¿Algo más? Doctora, una consulta en cuanto a resultados, ahí que tendríamos que poner. Ah, ya. En resultados van a poner las ventajas y desventajas de del método adicional al procedimiento. ¿No es cierto? Ustedes van a proceder, van a poner su muestra. La muestra, recuerden que tiene que estar homogenizada, la van a pesar, luego lo van a poner en un matraz, van a poner todo el procedimiento y además van a agregar esta parte que dice cuáles serían las ventajas y desventajas de los métodos de extracción de tóxicos orgánicos fijos. Ya, doctora, gracias. ¿Okay? ¿Algo más? Muy bien.
Entonces, inicien por favor. Doctora, una pregunta. Norma, dígame. Sí, luego de la extracción para identificación, ¿no es otro procedimiento? O sea, solo queda ahí, ¿no? Sí, así es. Por eso es importante el rótulo, porque va a quedar reservado. Ya, en todo caso, el resultado que pondríamos. ¿Perdón? ¿En resultados qué iría? En resultados, solamente poner el procedimiento, todo el procedimiento, más las ventajas y desventajas de los métodos de extracción de tóxicos orgánicos fijos. O sea, ¿a qué llegaron? Vamos a suponer que están procesando y alguien de repente hubo alguna omisión de algún reactivo y cuando se fijan se dan cuenta, tienen que volver a procesar. Entonces en resultados podrían ponerse, se volvió a procesar por tales motivos, tener en cuenta que no se debe cometer tales errores. ¿Sí? Por ahora solamente es el aislamiento de los tóxicos. Por ahora solamente es la preparación de la muestra. ¿Por qué? Porque toma su tiempo, demora y por eso es que solamente se está preparando la muestra. Podríamos continuar, como ustedes van a ver en las siguientes prácticas, dice utilizar el DMO o utilizar la muestra ácida de TOF. ¿Qué era DMO? ¿Qué era TOF? TOF, tóxicos orgánicos fijos. ¿Cuál es la muestra ácida? Ya tienen el tubo. Ya tienen guardadita su muestra preparada. A partir de ahí empieza el análisis. Ahora sí. ¿Alguien más? Morales, ¿alguna pregunta? No, profesora. Levanté la mano para hacer la lectura, pero ya había terminado. Ya. Está bien. Entonces, avancen, por favor. En caso de terminar antes, pueden levantar la mano o activar su micro y anotarse para hacer el primer grupo de exposición. Voy a pausar la grabación. Adelante. Bueno, vamos a explicar las competencias materiales, procedimientos, resultados y cuestionarios. Las competencias ya la habíamos tocado en la clase temprano, así que avanzamos con los materiales y equipos. Tenemos a tubos de prueba con tapón, matraces de 100 mililitros, peras de separación o decantación, tiras indicadoras de pH, equipos de destilación, pipetas, la muestra, que en este caso son vísceras, el papel filtro, centrífuga y baño María.
Y como reactivos tenemos al tungstanato de sodio al 10%, hidróxido de sodio al 10 y 2.5%, agua destilada, hidróxido de amonio químicamente puro, ácido clorhídrico químicamente puro, éter dietílico y ácido sulfúrico. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el procedimiento, el siguiente. Primero vamos a realizar la despolarización. Esto va a ser colocando 100 gramos de la muestra de hígado en un matraz con 180 mililitros de agua. Luego se va a llevar a la muestra a baño María a una temperatura de 100 grados centígrados. Se va a proceder a filtrar la muestra. El siguiente, por favor. Y vamos a hacer la extracción con pH ácido. La muestra que se ha filtrado se va a llevar a un pH ácido con ácido clorhídrico químicamente puro a un pH de 3.5. Y en una pera de decantación vamos a agregar la muestra y se va a extraer con una alícuota de éter etílico. Vamos a agitar suavemente por 5 minutos. Vamos a abrir por momentos para que el gas salga y se va a proceder a cerrar. Luego se va a poner a reposar y se van a separar las dos fases. Vamos a guardar ambas fases, la fase acuosa y la fase orgánica, y se va a rotular con la información completa. El siguiente. Ahora se va a proceder a llevar la muestra con pH alcalino. El mismo filtrado que se utilizó anteriormente se llevará a pH alcalino con hidróxido de amonio químicamente puro a 9.5. Luego se extraerá con otra alícuota de éter etílico u otro solvente orgánico. E igual se va a mover suavemente 4 o 5 minutos y abrir cuidadosamente la llave para dejar salir el gas que se va a formar. Luego se separará la fase orgánica y se guardará con un rotulado la información completa. Bien. Bueno, en el caso de los resultados, nos pide ventajas y desventajas de los métodos de extracción de los tóxicos orgánicos. Como ventaja, tenemos que el fundamento de la extracción es líquido-líquido, consiste en la diferente solubilidad de cada sustancia que tiene con el agua o con el disolvente orgánico. Otra ventaja tenemos que los tóxicos en medio acuoso, como es el caso de las muestras biológicas, se comportan como ácidos, bases o sustancias neutras. Y como desventajas tenemos que en el procedimiento se obtienen fracciones enriquecidas en cada uno de los grupos tóxicos, lo cual no excluye que algunos tóxicos puedan estar presentes en más de una de ellas. Otra desventaja tenemos que para la detección de compuestos orgánicos, cuando se trata de una muestra biológica, aumenta la dificultad de obtener resultados óptimos. Y por último, la última desventaja que encontramos fue que es fundamental el pH del medio en el que se realiza la extracción. Continuando con la exposición, el cuestionario en la pregunta 1 es sobre los tóxicos que se pueden hallar en el residuo ácido, ¿no? Aquí he clasificado en ácidos fuertes y en ácidos débiles, que es el medio en el cual se va a detectar este tóxico. Por ejemplo, en los ácidos fuertes están los barbitúricos y también la marihuana, que no lo he puesto ahí. Y en los ácidos débiles están los salicilatos, por ejemplo, ¿no? De ahí la siguiente pregunta. Doctora, esta pregunta no nos alcanzó el tiempo de resolverla. Sí, no alcanzó, doctora, pero ahí como ejemplos están que en el medio básico se pueden extraer lo que son alcaloides, antidepresivos tricíclicos. También me faltó completar, doctora, esa pregunta.
Doctora, continuando con la tercera pregunta sobre las precauciones de desproteinización y separación. No se escucha, Hilda. ¿Ahí me escucha, doctora? Ahora sí, ahora sí. Ya. Como le decía, no se deben tirar el recipiente de la basura de manera habitual. Previamente debe ser neutralizado y destruido. Deben retirarse los productos inflamables, no guardar las botellas destapadas y recuperar en lo posible los metales pesados. Se deben neutralizar las sustancias antes de verterlas por los desagües y echarle bastante agua para que se pueda pasar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hemos incluido la clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos. En lo que tenemos los más comunes en los no peligrosos son los del grupo 1, que son los residuos urbanos, y los del grupo 2, que son los sanitarios. En el grupo 3 tenemos los residuos biológicos, que son generalmente hospitalarios. Y tenemos también los residuos no cortantes. Y en el grupo 4 se consideran los residuos citotóxicos, que están compuestos que son residuos, son medicamentos, ¿no? Y todo lo que haya estado en contacto con ellos. Estos presentan riesgos carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos. Por eso están clasificados en el grupo 4. Y por último, los residuos químicos. Es todo, doctora. Es todo, doctora. Muchas gracias. Bien, gracias. En cuanto a los residuos, por favor tengan en cuenta que hay dos formas de ver. Cuando nos referimos a residuos en la práctica, era al obtenido del filtrado, de la separación de las fases. Los residuos que han presentado son los residuos de eliminación general. Está bonita la lámina, pero hacer esa diferencia, ¿sí? Ok, doctora, lo vamos a corregir. Muchas gracias. Sí, doctora. Pueden dejarlo, no hay problema, pero por favor ustedes hagan la diferenciación. Muy bien. Santa María, ¿no está en su grupo? Sí, doctora, creo que tienen problemas con el audio. Sí, doctora, pertenece al grupo. ¿Y ha trabajado? A él le correspondía la pregunta 2, doctora, pero no ha podido encontrar la información. Bien. Y ahorita tampoco está. Bueno. Rafael, ¿usted expuso? Yo expuse el procedimiento, doctora, junto con Norma Tarrillo. Doctora Santa María, me faltó responder la pregunta 2. Llegué muy tarde acá en mi casa, recién salí del trabajo a las 7 de la mañana y no me alcanzó el tiempo. Bueno. Avance, por favor. Siguiente grupo. Vamos a... hemos sorteado un solo grupo, ¿no? Sí, doctora. Bien. Ya está el grupo 3. Ahora sorteamos.
Grupo 1, adelante. Doctora, buenos días. Voy a compartir. Doctora, buenos días. Somos el grupo 1 y vamos a exponer sobre la marcha analítica de aislamiento de tóxicos orgánicos fijos. Integrantes son Centeno Guamán Lidia, Quincho Segura Rosana, Huatuco Rivera Diego, Reyes Mora Kiara, Yanac Soto, Liz, y quien les habla, Beramendi Ramos Brandon. Siguiente rostro. Como introducción, el análisis toxicológico se define como un conjunto de medios técnicos donde se puede identificar y controlar los efectos de los tóxicos, teniendo en cuenta las propiedades químicas, físicas y biológicas. Después de todo el procedimiento de la absorción a partir del tubo digestivo de los fármacos o venenos, se transportan hacia el hígado antes de entrar a la circulación sistémica general. Por ende, el primer análisis de un órgano interno se realiza en el hígado. Siguiente, por favor. Tóxicos orgánicos fijos. Los tóxicos orgánicos fijos son tóxicos sólidos o líquidos que forman sales y que pueden separarse de acuerdo a su solubilidad en solventes orgánicos y en agua y a diferentes pH. Se van a encontrar al ser ingeridos por el hombre en los medios biológicos que se solubilizan en la circulación bajo la forma de albuminados. Ahora bien, estas combinaciones de sustancias orgánicas de los tejidos con los venenos metálicos están enmascaradas y para llegar a descubrirlas es necesario, ante todo, destruir la materia orgánica. Siguiente, por favor. Estos se clasifican en ácidos, básicos y neutros. Dentro de los ácidos tenemos los ácidos débiles, como por ejemplo podemos encontrar los barbitúricos, o también tenemos los ácidos fuertes. Por ejemplo, los salicilatos, unos y otros extraíbles con disolventes orgánicos en medio ácido. También tenemos los básicos extraíbles con disolventes orgánicos en medio básico, como los alcaloides, antidepresivos tricíclicos. Y los neutros son extraíbles con disolventes orgánicos en medio ácido o básico. A continuación, mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, en materiales tenemos los tubos de pruebas de 10 por 100 milímetros con tampón, tenemos el matraz de 100 mililitros, la espera de separación, las tiras indicadoras de pH, el mortero, las pipetas de 1, 2, 5 y de 10 mililitros y el papel de filtro, ¿no? Entre los equipos tenemos el baño María, la centrífuga, el equipo de destilación al vacío. Siguiente, por favor. Como reactivos tenemos al tungstato de sodio al 10%, el hidróxido de sodio al 10% y 2.5%. También tenemos el agua destilada, el hidróxido de amonio químicamente puro y el ácido clorhídrico químicamente puro, ¿no? Y nuestra muestra que fue el hígado de 100 miligramos. Siguiente, por favor. Doy el pase a mis compañeros. Continuando con la exposición, procedimiento. Lo primero que se va a hacer es pesar la muestra. En este caso nosotros hemos usado hígado. Vamos a pesar 100 gramos y colocarla en el matraz. Luego se va a llevar a baño María a una temperatura de 100 grados por 15 minutos. Una vez que pasa los 15 minutos, así la muestra caliente, se va a llevar a filtrar. Luego de filtrar se va a añadir ácido clorhídrico para que tenga un pH ácido de 3.5. Siguiente, por favor. El filtrado que se ha obtenido se va a llevar a la pera de decantación.
y se va a agregar éter etílico. De ahí se va a cerrar la pared de decantación y se va a agitar suavemente entre 4 a 5 minutos. Luego se deja escapar el gas que ya se había formado. Luego se repite hasta que el gas deje de cada vez que se abra, deje de salir, ¿no? Y luego se va a dejar reposar para que se puedan separar las dos fases. Por último, vamos a rotular las dos fases. En un tubo de ensayo, se pone la muestra con el nombre, en este caso hígado, la fase orgánica, y en el otro tubo lo que es la fase acuosa. Siguiente, por favor. Continuando con los tóxicos alcalinos, el mismo filtrado se lleva a medio básico con hidróxido de amonio, químicamente puro, a un pH de 9.5 con 50 mililitros. Luego se extrae con otra alícuota de éter etílico, lo agitamos 4 veces y luego vamos a separar. Separar la fase orgánica y esta se guarda con su rotulado. Por lo que al agitar por 5 minutos, abrir y cuidadosamente para dejar y salir los gases, ¿no? Se guarda rotulado. Siguiente. Bueno, en el resultado, aquí están los dos, según el procedimiento. En medio ácido es la fase, aquí está un ejemplo sobre la fase acuosa y en medio ácido sobre la fase orgánica, ¿no? Y en el medio alcalino está el resultado de la fase orgánica. Siguiente, por favor. Dentro de las ventajas en sí, según la técnica, en sí se basa en la obtención de un extracto acuoso libre de proteínas, ya que es usado en drogas extraíbles por éter etílico y en medio ácido, ¿no? En la cual dicha técnica en sí se aprovecha su mayor afinidad en solventes orgánicas que en solventes acuosas, previamente sí su purificación para la eliminación de proteínas, en la cual se aprovecha también la mayor solubilidad de estos solventes orgánicos en lo que el agua, de modo que ponían en íntimo contacto del material a investigar con solventes orgánicos, la cual se aprovecha, ¿no?, por partición de traspaso por las sustancias orgánicas en fase acuosa a la orgánica. Se puede obtener 4 residuos correspondientes en tóxicos, entre ellos son los ácidos fuertes, ácidos débiles, neutro y alcalino. Dentro de las desventajas, en sí se obtienen sí por fracciones en cada uno de los tóxicos, bueno, que excluye algunos tóxicos en la cual puede estar presente, ¿no? También puede haber un riesgo profesional inherente al manejo del solvente. Otra desventaja también es que los tóxicos orgánicos fijos son compuestos que no pueden ser aislados por destilación. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición acerca del cuestionario, la pregunta es, ¿no?, tóxicos que se pueden hallar en el residuo ácido. Bueno, tenemos ahí los barbitúricos, los salicilatos, la diantoína y la pirimidona. En cuanto a los barbitúricos que tienen efectos tóxicos, tienen efectos hipnóticos, sedantes, dosis letales de 3 a 6 gramos. Su sintomatología es cefalea, confusión mental, hipnosis. En cuanto a los salicilatos, sus efectos son náuseas, vómitos, respiración profunda, sudoración intensa, hipotermia, colapso, coma, puede causar la muerte. En cuanto a los tóxicos que se pueden hallar en residuo alcalino, tenemos las benzodiazepinas, que actúa sobre el sistema nervioso central, causando efectos sedantes, o sea, hipnóticos. Tenemos los anorexígenos, puede causar delirio, hipertensión, convulsiones e hipertermia. También tenemos los alcaloides, los neurolépticos y también los antidepresivos, que puede causar
de presión, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Se aparece, ¿no? En dosis ingeridas mayores de 20 miligramos por kilo de peso de la persona. Bueno, acá en las precauciones en la desproteinización y separación en residuos, bueno, en este procedimiento se va a realizar, como utilizamos reactivos tanto ácido o bases, son muy corrosivos, tienen que utilizar la campana extractora, realizar todas las precauciones, ¿no? El EPP del personal, y también en el procedimiento cuanto a la utilización de los materiales y equipos. Y bueno, ¿no? Adicional a ello, ¿no? Para la utilización de disolventes orgánicos es muy necesario revisar, ¿no? La ficha técnica de cada reactivo para ver, ¿no? Si hay algún accidente y saber cómo actuar, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Ujú. Tengo a todos. Siguiente grupo, vamos a compartir la pantalla. Discurso grupo 1. Y vamos a la grupo 5. Profesora, ¿ya puedo iniciar? Adelante, se ven sus láminas, se escucha bien. Inicie, por favor. Ok. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy día nos toca exponer el grupo 5, la marcha analítica de aislamiento de tóxicos orgánicos fijos. Los integrantes son Aldama Lozano Delia, Calderón y Chipas Stephanie, Camarena Casas Patricia, Palomino Razo Jaira y Tello Beltrán Yanixa. Siguiente, por favor. Las competencias de la práctica son extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a sus propiedades fisioquímicas, tóxicos ácidos fuertes, ácidos débiles, neutros y básicos. También extraer los tóxicos orgánicos fijos de una muestra con un mínimo de pérdida, evaluar los diferentes residuos obtenidos para su posterior identificación, valorar la importancia de la separación de los tóxicos orgánicos fijos al más alto grado de pureza, ya que estos causan el mayor porcentaje de intoxicación. Y también emplear el método conductivista de participación permanente. Siguiente, por favor. Los materiales que vamos a usar en la siguiente práctica es tubo de pruebas con tapón, matraces de 100 mililitros, peras de separación, centrifugas, monteros, pipetas de 10 mililitros, el equipo de destilación al vacío y papel de filtro. Siguiente. Los reactivos que vamos a utilizar es Datos. Stephanie, no se le escucha. No se escucha. Stephanie.
Tal vez es su conexión. Doctora, tenía un problema de conexión. Doctora, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Ok. A mi compañera se le ha ido el internet, pero puedo seguir exponiendo. Tuxtato de sodio al 10%, hidróxido de sodio al 10% y 2.5%, también el agua destilada, ácido clorhídrico, éter dietílico o cloruro de metilo, hidróxido de amonio y tiras indicadoras de pH. En cuanto al procedimiento, primero la muestra problema, es decir, las vísceras, vamos a colocarlos en un matraz. Luego se va a llevar a baño María hirviente y se va a filtrar en caliente. Después vamos a traspasar en una perilla, agitamos y destapamos suavemente por 5 minutos. En pH ácido vamos a llevar a 3,5 con ácido clorhídrico y luego se va a agregar éter etílico 50 mililitros. Luego se va a separar la fase orgánica y reposar. Y en el sexto paso es la fase acuosa, van a estar los tóxicos básicos. En pH alcalino, el mismo filtrado se va a llevar a pH alcalino con hidróxido de amonio y luego se va a extraer con otra licuota de éter etílico de 50 mililitros y llevar a una perilla para dejar en reposo y luego separar la fase orgánica. Tener en cuenta que el tubo de ensayo donde van a estar estos compuestos debe estar cerrado con una tapa y con su correspondiente rótulo con fecha y especificando la muestra. Al final se va a tener 2 tubos de ensayo con fases orgánicas que van a servir para futuras prácticas. Bueno, continuamos con los resultados. Tenemos que se va a separar en lo que es la fase orgánica de la primera extracción que se extrajo ácida y la fase orgánica de la segunda extracción, que es la alcalina, ¿no? Que ambos van a servir lo que es para futuras prácticas. La fase extraída ácida también servirá para lo que separa los tóxicos orgánicos, los ácidos fuertes, los ácidos débiles y los neutros. Siguiente, por favor. Las ventajas de la práctica se basan más que nada en lo que es en la toxicología analítica. Se identifica las sustancias tóxicas a través del análisis de los líquidos corporales, del contenido estomacal, los excrementos, la piel o envases dudosos. La desventaja, al detectar algunos compuestos orgánicos y ser muestras biológicas, aumentan la dificultad de obtener resultados óptimos. También es fundamental el pH del medio donde se realiza la extracción y se obtienen fracciones enriquecidas en cada uno de los grupos tóxicos que no incluyen los tóxicos que puedan estar presentes en más de un frasco, ¿no? Obtenido. Siguiente, por favor. Gracias, doctora. Continúen. Continuamos con el cuestionario. El primero es los tóxicos que se pueden hallar en residuos ácidos. Los tóxicos de residuos ácidos que hemos encontrado o se pueden encontrar son los barbitúricos y los salicílicos. Los barbitúricos son los principales en la intoxicación. Suelen estar en relación en la toma de pentobarbital, secobarbital, pentambarbital y pentobarbital. Estos tienen un efecto hipnótico y sedante. La dosis letal es de 3 a 6 gramos y su sintomología es la cefalea, la confusión mental, la respiración lenta, la cianosis y la muerte por fallo respiratorio. En otro grupo tenemos el salicilatos, que son derivados al ácidos cítricos y antifictorios. La
Continuando con la exposición con respecto a la pregunta 2 del cuestionario, que eran los tóxicos que se pueden hallar en el residuo alcalino. Bueno, los residuos tóxicos son los que contienen sustancias capaces de causar la muerte o provocar efectos nocivos en la salud de la población, en la flora o en la fauna, y que varían en características y severidad de acuerdo con las formas e intensidad de la exposición. Algunos residuos alcalinos son los alcaloides, como las anfetaminas, la atropina, la cafeína, la cocaína, la heroína, la morfina y la nicotina. Dentro de las benzodiazepinas podemos encontrar triazepam, lorazepam y diazepam. Dentro del grupo de fenotiazinas podemos encontrar la clorpromazina, y dentro de los antidepresivos tricíclicos, algunas situaciones graves aparecen con dosis ingeridas mayores de 20 miligramos por kilogramos, y las mortales con dosis superiores a 40 a 50 miligramos. Bueno, vemos lo que es el cuestionario número 3, donde dice precauciones en la desproteinización y separación de residuos. Bueno, referente al uso de envases de polietileno para el almacenamiento de residuos, nos dice que no tenemos que utilizar cuando es bromoformo, cloroformo, sulfuro de carbono, y no utilizar en periodos de almacenaje superior a un mes los productos de ácido butírico, ácido benzoico, bromobenceno, diclorobencenos. Y nos dice también que no tenemos que utilizar con el producto a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, las cuales son el cloruro de amilo, éteres, haluro de ácidos, nitrobenceno, percloroetileno, tricloroetano. Siguiente, por favor. Nos dice también que para ciertos disolventes orgánicos como cloroformo, bromoformo, diéter y etcétera, consultar la ficha de datos, de seguridad, recomendando reutilizar los envases originales que lo han contenido. Bueno, eso es todo, doctora. Muchas gracias. Voy a... Aldama. Sí, doctora. ¿Usted qué parte presentó? Resultados, doctora. ¿Nostrosa está en su grupo? ¿Cómo, doctora? Disculpe. ¿Y Nostrosa? Ahí Nostrosa. A ver. Sí, doctora, nos dijo que se estaba saliendo del curso. Tenía problemas personales y Nostrosa. Ah, ya. Gracias. Entonces, vamos a... Todos han expuesto. Vamos a invitar al siguiente grupo. Gracias. Grupo 5 ya expuso. Ahora viene el siguiente grupo. Grupo 6. Sí, doctora, ahorita lo proyecto un momentito, por favor. Sí. Ya. ¿Se ve, no, doctora? Sí, se ve. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 6 y vamos a
hacer lo que es la marcha analítica de aislamiento de tóxicos orgánicos. Los integrantes de mi grupo son Coronel Aguilar Leticia, Huanca Murrugarra Eliana, Morales Sáenz George, Ramírez Nonajulca Alex y Arango Garzón Edith. Y quien le habla, Araceli Cárdenas. Doy paso a mi compañero que va a hablar sobre el marco teórico. Teórico, ¿no? Buenos días, profesora. Bueno, en el marco teórico, como concepto, bueno, los tóxicos orgánicos fijos son compuestos orgánicos que no se pueden aislar por destilación. Todos los fármacos entran de esta categoría, así como las drogas y el abuso de drogas. Los plaguicidas y de gran cantidad las sustancias utilizadas en síntesis químicas en la industria alimentaria. Pueden ser de carácter ácido, básico y también de plaguicidas. Las vías de absorción perjudiciales, ¿no? Por las cuales estos tóxicos son más afectadas en las vías digestivas, respiratorias y las cutáneas. En la epidemiología de intoxicación, podemos decir que estas muchas veces ha ocurrido pues de forma accidental. Ha habido algunos se han lo han utilizado como para suicidarse, otros de forma homicida, así como hay muchos casos, ¿no? Esta intoxicación, cuando se produce, es muy primordial conocer su origen. También la utilización que es más presente, que es más, que se presenta de forma accidental, se da más en los niños. Por ejemplo, cuando los niños llevan a la boca medicamentos pensando que son caramelos. Otro tipo de intoxicaciones son las ambientales, como por ejemplo los plaguicidas, o los gases o los humos del transporte público. Las intoxicaciones por suicidas, en la actualidad todavía son las más comunes, ¿no? Generalmente eso está ocasionado o viene relacionado para el problema mental de la persona. Antiguamente dice que se usaba pues el arsénico y el cianuro, ¿no? Para cometer este tipo de delito, ¿no? O de suicidio. Siguiente. Ya. Bueno, la clasificación de los tóxicos. Estos pueden ser ácidos, y ya, o sea, tenemos ácidos débiles, como por ejemplo la marihuana y los barbitúricos, y también pueden ser ácidos fuertes, como los salicilatos. También pueden ser básicos. Estos son extraídos con disolventes orgánicos en medio básico, como la estricnina, los benzos y los antidepresivos tricíclicos. Como fármacos, los anfetaminas, las carbamazepinas, fenotiacidas, butiofenonas, las cumarinas, meprobanato, glutetamida, las idontoínas y sus metabolitos. También tenemos sobre drogas o abusos en muestras biológicas, como los opioides, canabinoides, cocaínas y todos aquellos con esos mismos respectivos metabolitos. También tenemos los plaguicidas, que son los carbámicos, los órganos fosforados, los órganos no clorados y los piretroides. Y también otros que son de origen vegetal, que son los glucósidos y los aceites esenciales y alcaloides. Siguiente, compañera.
Bueno, en competencias. Utilizar el método Curry y determinar los órganos tóxicos fijos, extraer los tóxicos orgánicos fijos de una muestra con un mínimo de pérdida. Otro es extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. En tóxicos ácidos fuertes, ácidos débiles, neutros y básicos. Ahí, me pasaba, pero disculpe. Ya, ahora le toca a nuestro compañero. Alex, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, bueno, las competencias de la práctica, si bien vamos a utilizar un método Curry y esto va a permitir determinar los órganos tóxicos fijos y extraer los tóxicos orgánicos fijos en una muestra con la mínima pérdida, ¿no? Por eso se debe utilizar filtros. Además, va a permitir extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a las propiedades físico-químicas. En tóxicos ácidos fuertes y también en ácidos débiles y también en neutros y básicos. Además, va a permitir evaluar los diferentes residuos obtenidos y así posteriormente ver su identificación. Además de valorar la importancia de la separación de los tóxicos orgánicos fijos al más alto grado de pureza, por ser estos los que causan el mayor porcentaje de intoxicaciones y ser los más lábiles. Además, se va a emplear el método conductivista de participación permanente. Siguiente. Yo sigo con materiales y equipos. Primero vamos a tener la muestra problema, que puede ser el hígado. Tubo de prueba de 13% con tapón. Las peras de separación, matraz de 100 mililitros, la centrífuga. Siguiente. También tenemos las tiras reactivas, indicadores de pH, las pipetas de 1, de 2, de 5 y 10 mililitros, el mortero, equipo de destilación al vacío, papel de filtro. Y entre los reactivos tenemos el citrato de sodio al 10%, el hidróxido de sodio que es de 10% y 2.5%, el agua destilada y el hidróxido de amonio químicamente puro. También tenemos el ácido clorhídrico químicamente puro y el éter dietílico. Buenos días ante todo. Yo les voy a hablar acerca del procedimiento. En base a ello vamos a mencionar la destilación, ¿no? Y para ello vamos a preparar el equipo previo para esto. La técnica operativa es el método de Curry. Bueno, para explicar un poquito de qué se trata esta técnica, es el método de aislamiento que se basa en la obtención de un extracto acuoso libre de proteínas, ¿no? Usado tanto en drogas extraíbles por el éter etílico en el medio ácido. A su vez se aprovecha y tiene mayor aprovechamiento o afinidad en solventes orgánicos que a diferencia de los acuosos. Esto prevé purificación para eliminación de proteínas, ¿no? También se efectúa aprovechando la mayor solubilidad de estos solventes orgánicos que en el agua. De modo que colocando en íntimo contacto el material a investigar con un solvente orgánico no miscible en agua, se aprovecha por partición el traspaso de las sustancias orgánicas de la fase acuosa a la fase orgánica. Dado que un ejemplo es que, por ejemplo, el cuerpo del ser humano está constituido 70% de la masa, el 70% del contenido del organismo del ser humano, el 70% es agua, ¿no?
De modo que cuando buscamos tóxicos de este tipo en orina, sangre y vómitos o en material visceral, como es en este caso, los mismos se encuentran en fase acuosa. El solvente comúnmente empleado para este tipo de técnicas es el éter etílico o también denominado éter sulfúrico, ¿no? Por su medio de obtención, en ambos casos se aprovecha su carácter invisible con el agua y su bajo punto de ebullición para que a su vez facilite la evaporación. Siguiente PPT, por favor. Bueno, acá, el primer paso es agregar en un matraz 10 mililitros de la muestra homogenizada de víscera, ¿no? Más los 100 mililitros del cristal de sodio al 10%, más un 20 mililitros del óxido de sodio. Homogenizar y agregar 12 mililitros del H2SO4 y llevar a baño María por 15 minutos y a 100 grados centígrados. El segundo paso es filtrar en caliente, ¿no? Mediante la perilla, evaporar hasta líquido siruposo, que significa, ¿no? La consistencia tipo glicerina, un poquito espesita, no tan líquida, y se separan las proteínas y los tóxicos. Llevar a pH ácido con ácido clorhídrico, evaluando su pH a un promedio de 3.5. Agregar posterior a ello 50 mililitros de éter etílico, agitar un aproximado de 4 o 5 minutos, dejar reposar hasta formar las dos fases, ¿no? Separamos aquí la fase orgánica. Y por último, vamos a rotular ambas sustancias respectivamente en envases apropiados para su respectiva distinción. Eso sería todo por mi parte. En cuanto al cuestionario, en la primera pregunta, que es tóxicos que se pueden hallar en el residuo ácido, tenemos varios que pueden ser el barbitúrico, las cumarinas, la marihuana, los órganos fosforados, los órganos clorados, los salicilatos. Acá tengo un ejemplo. Bueno, los barbitúricos son fármacos que pueden causar relajación y sedación. Son derivados del ácido barbitúrico y una sobredosis puede ser potencialmente mortal. En el caso de la marihuana, cuando una persona consume demasiada marihuana puede haber repercusiones y se puede presentar ansiedad, aumento de la presión sanguínea, confusión. En la segunda pregunta, tóxicos que se pueden hallar en el residuo alcalino, encontramos lo que son las benzodiazepinas, pueden ser el lorazepam, el diazepam, el alprazolam. Entre los alcaloides, la cocaína, la atropina, la ergotamina. Entre los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, como la amitriptilina. Entre los metales tenemos el plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio. En cuanto al lorazepam, viene a ser un relajante muscular, sedante, ansiolítico, anestésico. Sus manifestaciones de intoxicación más usadas se puede presentar lo que es el déficit de capacidad de atención y concentración. También se puede presentar hipotensión y ataxia. En cuanto al arsénico, viene a ser un elemento y un mineral que se encuentra en el medio ambiente y su toxicidad va a depender de su forma, su valencia, su estado físico y su absorción. En la tercera pregunta, precauciones en la desproteinización y separación en residuos. La desproteinización se refiere a la formación de ácido túnstico que hace precipitar proteínas contenidas en la muestra. Estos tóxicos orgánicos se van a extraer con disolventes orgánicos. Entre estos pueden ser el éter etílico, el cloroformo, el diclorometano. ¿Cuáles son las precauciones que se debe tener? Bueno, primordialmente es trabajar siempre con esto, al trabajar siempre con tóxicos, se debe tener en cuenta usar los EPPs correctos, ¿no? El gorro, la mascarilla, los guantes, el mandil, los lentes, para poder así evitar algún accidente, ¿no? Para trabajar con estos tóxicos también se debe trabajar con una campana extractora. Tener en cuenta también que al momento de filtrar la muestra se debe estar en caliente, ¿no? Al momento de obtener también el tóxico, ya en la parte inferior de la pera de decantación se debe cerrar la llave. Luego, lo que se ha obtenido se debe guardar en un tubo de ensayo o matraz con una tapa y se debe tener rotulado. En cuanto a las conclusiones, la extracción de tóxicos orgánicos fijos se realiza por medios
donde la solución esté relacionada con el medio que se trabajó, pudiendo ser el medio polar o apolar. El pH y la solubilidad son un variante donde se puede obtener los productos que se desean. Le doy paso a mi compañera para que hable de resultados. Leticia, por favor, te toca resultados. Continuando con lo que es los resultados, tenemos la extracción de ácidos, de los ácidos. Es un medio ácido que favorece al estado no ionización del tóxico, no ionizado del tóxico. La extracción de bases. La extracción es un método básico que favorece el estado no ionizado del tóxico alcalino. La extracción de neutros se extraen con disolventes orgánicos independientemente del pH del medio. Las ventajas y desventajas. La mayoría de estos tóxicos sufren cambios, ¿no? Cambios profundos en el metabólicos en el organismo y en consecuencia pueden aparecer en los fluidos o tejidos de su forma original o en los productos de biotransformación. La investigación toxicológica es el conjunto de procesos analíticos, ¿no? Que tiene por objetivo el aislamiento, identificación y la determinación cuantitativa de los tóxicos, tanto en el ser vivo como en el cadáver. Eso es todo, doctora. Bien. Edith Arango participó. Sí, doctora, ella expuso lo que son los materiales y los de los equipos. Muy bien, agradecemos la presentación. Gracias, doctora.